caso vamos a hacer lo que es la verificación del sensor MAS-CONF o sensor de flujo de masa de aire, o en su idioma inglés MAS airflow. Este sensor es el encargado de medir la cantidad de aire que entra al motor. Como podemos observar, este sensor está al lado del filtro de aire, que va conectado directo al cuerpo de aceleración. Vamos a verificar que este sensor esté correctamente funcional. Como podemos observar, tiene un conector de 6 pines. Podemos verificar aquí igualmente que sus pines son 6 exactamente. Este sensor se compone principalmente de 3 elementos principales: un termisor, un alambre de platino y el circuito de control electrónico. El termisor va a medir la temperatura de aire que ingresa. El hilo de platino, o conocido también como hilo caliente, va a mantenerse a una temperatura constante con respecto al termisor. Y el circuito de control electrónico mide el flujo de la corriente y manda una señal de tensión correlacionada con el flujo de corriente. Su principal funcionamiento: una vez que el motor comienza la marcha, el alambre del sensor se calienta, alcanzando hasta unos 200 grados Celsius. La temperatura que es necesaria se va a mantener un valor constante de acuerdo a la cantidad de aire que reciba el motor. La temperatura va a reducir debido al enfriamiento que causa la corriente del aire. Mientras más aire entre, mayor será el enfriamiento. En este caso vamos a hacer la verificación igualmente con el multímetro, conectando de 0 a 20 voltios, igual conectado a una masa, que no sería más rápido de la batería, y nos puede dar un valor exacto. En este caso vamos a verificar qué pin es voltaje, qué pin es señal, su masa y qué pin es cada cual. Bueno, en este caso vamos a ver qué pin es masa. Colocamos en el pin número 2 y verificamos que nos da un voltaje de 12.40 voltios. El pin número 3 nos da un valor de 0.08. Número 4 nos da un valor de 0.04. Aquí nos da un valor de 0. Pin número 5, 0.05, y un valor de pin número 2. Pin número 6 nos da un valor de 0.04. Y verificamos el pin número 1, que nos da un valor de 5.04 voltios. Es decir, el pin número 2, va a ser el positivo, o sea, el voltaje de la batería. Pin número 2 va a ser la señal. Bueno, en este caso el pin número 2 va a ser el voltaje de la batería, 12.36. El pin número 3 va a ser la masa o la tierra. El pin número 4, igual tenemos una tierra, una masa, pero esta tierra va a ser un terminal de masa de la computadora. Es decir, la computadora nos da una masa, una tierra. Es decir, el pin número 4 es la masa de la computadora.
el pin número 3, el pin número 5 va a ser la señal. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a comprobarlo eso en un rato. Y el pin número 6, pin número 6, un voltaje de 0.04. Estos, el primer pin y el último pin va a ser un circuito del sensor de temperatura de aire admitida, es decir, esto es una señal IAT, igual una señal IAT del sensor de temperatura de aire. Y ahora vamos a comprobar lo que son masa de la batería y masa de lo que les mencioné que nos da la computadora. En este caso va a ser el pin número 2, el pin número 3 y el pin número 4. Hacemos la conexión de voltaje inverso y conectamos el positivo de la batería y el negativo del multímetro. Vamos a medir lo que es masa y nos da un voltaje de 12.26, aún aproximado al voltaje de la batería, como podemos observar, y el voltaje de la computadora que le dije que nos brindaba nos da un voltaje de 11.95 voltios. En este caso, para comparar el contenido del vehículo y verificamos el voltaje que nos da vamos a comprobar lo que es el sensor MAF de un vehículo Mazda B 2600 4x4 del año 1999 de un motor de 2.6. En este caso vamos a comprobar lo que es el sensor MAF, que esté correctamente funcional, comprobando con el multímetro cada pin que corresponde. Como podemos observar, este sensor trae 6 pines, así que vamos a verificar qué pin es cuál. Comenzamos con el primero, conectamos la aguja de computadora, la aguja de prueba, ponemos en voltios y nos va a marcar un voltaje En este caso desconectamos y verificamos que nos va a dar un voltaje de 5 voltios. Cambiamos la agujita y colocamos el siguiente pin número 2 y verificamos que este es el voltaje de batería, sería el positivo. En este caso verificamos que este nos da una marca de 0.11 en el pin número 3. En el pin número 4 verificamos también que nos da un voltaje de 0.2. En el siguiente pin, esto nos podríamos decir que estos dos pines son
masa. En este caso hacemos un voltaje inverso para verificar las masas de las que corresponden. Es decir, vamos a verificar las masas de estos pines. Así que colocamos en el pin número 3 y verificamos que tiene su masa de 12.40. Vemos, colocamos en el otro pin. Eso tiene su masa de 10.69. Y pin número 2, número 5, sabemos que es la señal. Y el último pin, vemos qué voltaje nos puede dar en este pin. Y nos da un voltaje de 12.25. Esto no quiere decir que es una masa. Es decir, el pin número 1 nos da un voltaje de 5 voltios. Pin número 2 nos da un voltaje de 12.35 aproximadamente. Pin número 3 y 4 son masas. Pin número 5 es la señal y pin número 6 es una masa. Es decir, entre el primer pin y el último pin número 6, esto nos quiere decir que trae internamente el sensor IAT. Es decir, el sensor, los 5 voltios que nos da el pin número 1 es un voltaje que nos da la EQ de referencia, y con su respectiva masa, que es el pin número 6, que podemos observar colocado la aguja en esta posición. Es decir, los pines que son del sensor MAF es pin número 1, pin número 2, pin número 3 y pin número 4. Número 4, es decir, pin número 2 es el voltaje, pin número 3 es la masa, pin número 4 es una masa que en la computadora nos da de referencia, nos da una masa, es decir, nos da una masa, y el pin número 5 es la señal. En este caso vamos a verificar qué señal nos puede dar en este momento el pin de señal. En este caso, para hacer las verificaciones de los pines, el vehículo lo podemos poner en coil, es decir, solo en contacto, para que nos dé unos voltajes exactos y no confundirnos al momento de verificar cada pin del sensor MAF. Bueno, en este caso vemos que el sensor ST
sensor de temperatura de refrigerante está ubicado generalmente enroscado dentro del bloque del motor en el múltiple de la toma inferior o el cabezal del cilindro para proveer un contacto directo con el refrigerante. Bueno, en este caso tenemos un sensor MAF digital. En algunos sensores MAF modernos contienen este sistema electrónico digital para poder realizar ajustes y correcciones dentro del sensor, mejorando así la precisión. Es decir, tenemos un oscilograma digital, el cual verificaremos que tenga este vehículo la misma señal de un ejemplo de oscilograma del sensor MAF. Y bueno, aquí con el osciloscopio vamos a verificar la señal de este sensor de 6 cables. Verificaremos y colocamos primero la aguja de prueba, colocamos el positivo del osciloscopio, el negativo va a una masa que sería una masa referencial más segura, una batería que puede ayudar a dar un valor exacto. Como podemos ver, tenemos la señal digital de sensor MAF. Vamos a acelerar un poco la polea del acelerador y veremos que se va a elevar la tensión del oscilograma. Como podemos ver, nos da una señal digital que corresponde al sensor MAF, sensor de temperatura de aire. Nuevamente verificamos que esté conectado bien la aguja para que no tenga ninguna dificultad al momento que envíe la señal al osciloscopio. Como podemos ver, tenemos la correcta señal del sensor MAF, es decir, hemos cumplido con todos los pasos para obtener esta señal del sensor MAF. Bueno, en este caso, con la ayuda del escáner vamos a ver los datos en vivo del sensor MAF. Les voy a dejarlas donde corresponden. Bueno, ahí están en temperatura de aire en voltaje y en grados por segundo. Bueno, como podemos observar, el primer valor nos dice que es de 0.0 grados por segundo y el otro nos dice que es 2.4 voltios. Bueno, encendemos el vehículo para determinar los valores que nos da con el motor encendido. Vemos que los grados por segundo ha aumentado, el voltaje también va a ir aumentando, depende a la aceleración que le vamos a colocar. En este momento vamos a acelerar un poco para ver que podemos observar que los grados por segundo aumentan un 12,54 y el voltaje un 3 voltios, es decir que puede llegar hasta un voltaje de 5 voltios, que es una referencia, y los grados por segundos puede llegar hasta unos 200 grados, que igual es como referencia máxima que pueden llegar a este sensor MAF. Aquí tenemos unas tablas gráficas de lo que son el sensor de temperatura del aire. Vemos que al momento de acelerar el vehículo nos dan un tipo oscilograma referencial que están funcionando correctamente este sensor.